La soledad entera se desnuda en tus ojos, muchacha interminable de carne y amargura. Juraría que un muerto detenido te anida y te cruza la sangre y en la sangre anochece. Porque eres silenciosa y no tienes ni madre y tus pechos solo sirven para hacerme llorar. Porque soy de sombra y de distancia, el viento sobre ti deposita un aroma de hombre. Grandes besos amargos se mueren en mi boca, no nacen a tus labios, enemiga nocturna. Ahora es de noche y sufro. Te escribo oscuramente la rabia enamorada que me late en los brazos. ¿Qué tal? Con este poema de Antonio Gamoneda damos inicio a un episodio más de Sauce de Cristal, un podcast de arte y literatura, y damos la bienvenida a nuestra invitada Estefanía Ramírez Gloria, quien antes que nada, y ella lo ha dicho así, es madre, ama de casa, psicóloga, poeta, escritora y narradora. Y además me da gusto decirlo, compartimos la vida como esposos y pues, Estefi, bienvenida a este podcast Sauce de Cristal. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues muy bien, ya lista para empezar. Fíjate, Gamoneda argumenta que la poesía no solamente entra en el ámbito principalmente de lo que es la literatura. No podemos encajonar la literatura o la poesía en la literatura, que va más allá de todo conceptualización, es parte de la vida, ¿no? Yo pensando en esa vida ordinaria, pues eres profesionista, eres escritora. ¿Cómo compaginas tu día a día en estos ámbitos, sobre todo en tu arte creativo, en tu parte creativa, de ser madre, de ser psicóloga, incluso pues en tu trabajo profesional? Sí, pues mira, no es sencillo, la verdad que hay ocasiones donde, digo, a mí me encanta escribir y hay ocasiones donde he visto que pasa un periodo de tiempo y no, de verdad que no he podido ni sentarme a escribir, ¿no? Porque entre, como dices, ser mamá, trabajo también mucho, entonces a veces no puedo como quisiera, pero de todas formas, siendo algo como tan importante para mí, procuro, ya sea en un momentito del día, en cualquier momentito, sentarme un ratito a escribir, procuro leer un rato. Entonces como que buscas, ahora sí como dicen, cuando algo te importa demasiado, pues buscas la manera. Sí, claro, creo que, perdón, somos antes que escritores y antes que pensadores o ideólogos, somos gente común, gente que batallamos en la vida y que llevamos digamos, ahora sí, los avatares de la vida. Y te pregunto, por ejemplo, en el aspecto de tu creación y de tu profesión, ¿eres psicóloga por la Universidad de Guadalajara o por otra institución? No lo sé, pero esa es tu profesión, ¿no? Psicóloga. Sí, yo estudié psicología, así es. Estudié un año de pedagogía y ahí al terminar ese año hice mi cambio a la carrera de psicología, que fue ya la que acabé, pues me titulé y todo. ¿Y cómo te dio esa voltereta, digámoslo así, de la escritura? Casi pregunto a mis invitados esta pregunta porque se me hace curioso que no necesariamente se necesita ser profesional en las letras ni tampoco pedagogo en el lenguaje, pero hay profesiones que no tienen nada que ver a veces con la escritura, pero en este caso, ¿cómo se te dio a ti la escritura? Sí, pues por ejemplo, eh, es decir, yo escribía desde muy chica. Empecé como con el diario, ¿no? El famoso diario, así empecé yo. Y muchos años escribí mi diario. Claro, llegó un momento en que de pronto, híjole, ¿cómo decirte? Haz de cuenta, cuando yo escribía mi diario y me encantaba, así me servía mucho escribir un diario, pero llegó un momento en que ya pasaron muchos años y ya estaba interesada por la escritura, que entonces empecé a ver mi diario como, ay, no inventes, o sea, esto lo escribí bien mal, bien así, bien asano, y Ajá. entonces, de hecho llega un momento en que destruyo mi diario, cosa de la que ahora me arrepiento, pero así fue. Entonces, te digo, esto se me dio escribir, de la manera que lo hiciera, o sea, pero lo hacía desde chica, muchísimo antes de saber que iba a estudiar y todo eso.
Sí, fíjate, el escritor Ricardo Piglia, el escritor argentino, de hecho, la mayoría de sus escritos y de parte de sus novelas, de sus ensayos, son ocasionados por sus diarios. De hecho, él tiene un libro que habla de sus diarios y el diario como una apoyatura, digámoslo así, de la escritura. De hecho, muchos escritores pues hacen escritura automática, ¿no? ¿Te ha servido los diarios para tu creación? Mm, pues o sea, te digo que el diario sí, Retomas cosas, digamos. es que el diario yo lo empecé desde chica, desde niña, haz de cuenta, ¿no? Y ya cuando yo empiezo a escribir, como cuando yo empiezo ya talleres y empiezo a escribir y a decir, ay, voy a hacer mi libro de poemas y todo eso, fue muchos años después de que yo ya escribía un diario. Y te comento que yo el diario, la verdad, lo destruí, en su momento lo destruí. Entonces no me quedó nada de ese material, realmente. Ahora sí, por ejemplo, como psicóloga que eres, ¿hay alguna parte que tomes o que te apoyes en la psicología para escribir? Digamos, creas personajes, creas situaciones, desde el ámbito psicológico, digámoslo. Ah, pues de que te sirve, yo considero que sí, porque de hecho cuando tú dices, pues como dicen, la creación o el desarrollo de un personaje, su psicología, sí, ahí sí, la verdad sí me ha apoyado mucho en conocimientos de la carrera. O he indagado, ¿no? Este personaje que va a ser así, que está viviendo este, esta situación emocional, un ejemplo con sus padres, entonces, ¿cómo podría reaccionar, cómo podría esperarse que reaccionara esta persona, ¿no? Y de acuerdo también a su nivel de desarrollo, a su contexto social. Sí, la verdad sí, sí me ha servido. Es decir, quiero pensar que a lo mejor tú eres pues, escribes poesía, escribes cuento, no sé si narrativa también, digo, a manera de ensayo o crónica, pero creo que me estás comentando de tus bases, digámoslo así, vienen desde la psicología, eso es lo que podríamos decir. Digamos, en el aspecto psicológico de la vivencia, de la convivencia, de las experiencias, creo que todo el mundo escribimos, aunque no seamos psicólogos, desde ese punto de partir, ¿no? Sí, claro, porque te apoyas cuando vas a, ¿cómo decirlo? Como vamos a decir, inventar un personaje, ahí sí te apoyas en qué edad tendría, entonces te digo, si de acuerdo a esa edad, pues en qué desarrollo cognitivo está, en qué etapa de la vida, sí te apoyas. Y claro que también, independientemente que no estudies la carrera de psicología, pues la experiencia de la vida, ¿no? Y a veces, como dicen, pues supera a veces la experiencia de la vida, lo que ves, supera la ficción, o sea, lo que tú puedes haber inventado, de repente vives una situación o te cuentan algo, te toca vivir algo que pues ni se te hubiera ocurrido. ¿Y eso lo plasmas en tus poemas? Sí, sí, en los poemas y en la narrativa, en los cuentos. Oye, dime, por ejemplo, ahora, si hablamos un poco de tus libros, tienes 3 libros publicados. El primero, si no mal recuerdo, es Cielo que cae de golpe, por Literalia Editores, Ajá. Acento Editores. El segundo es Bajo la hojarasca tu luz. Bajo tu hojarasca la luz. Bajo la hojarasca tu luz. Bajo tu hojarasca la luz. Ok. Ese está editado por nuestra editorial, Tefamar Ediciones, Ajá. del 2023, si no me equivoco. Y el último, que es Casa Hogar, la infancia que sobrevive, que está recién desempacado, ¿no? Recién horneado, todavía caliente. Así es. Después, si quieres, hablamos de ellos un poco. Fíjate que te comento que algunos críticos o conocedores, los que saben de estas estudiosos, muchos consideran 2 tipos de poetas, ¿no? Sí, sobre todo de poetas. Los que son cristal y los que son flama. Los cristal, bueno, la frivolidad, el cálculo, la razón, el lenguaje, el cuadrado, el bien estructurado, ¿no? El poema. Y el otro que es flama, que lo asocian con la pasión, con el romper estructuras, ¿no? Con ser rebelde, con palabras que salen desde el fondo. ¿Tú cómo te consideras?
Ah, ¿Y por qué? eh, bueno, así como lo pones, pues yo digo que flama, fuego, sí, ¿verdad? pero, pero digo, o sea, sí me considero una persona apasionada. Y la verdad, honestamente, mis poemas sí salen de repente de una vivencia, de un sentimiento, sí surgen de ahí. O sea, sí es, o sea, vamos a decir, un ejemplo, estoy enojada y vieras que me vienen muchas ideas. como el, pero sí la idea, pero también no es de que, ay, me enojé y pum, me escribí y aquí está un poema, ¿eh? Tampoco es así. O sea, sí tienen ese, pues, ¿qué te diré? Ese respeto, esa distancia para poder trabajarlo y, o sea, el otro solo fue como la idea que surge, pues tal vez sí en la flama. Oh, sí. O sea, podemos decir que es la pasión, que es esa parte, digamos, rebelde y que choca con nuestra realidad, es un golpe a lo mejor a nuestra estructura, ¿no? Mental, a nuestra estabilidad, digámoslo así. Y entonces, como catarsis, empiezas a escribir, como todos, pero lo Ajá. trabajas después. Sí, claro, sí. O sea, puede ser que yo, vamos a decir, estoy en el parque y veo el cielo, ¿no? Y es rojo con líneas blancas, no sé. Sí te puedo en ese momento pensar, de pronto se me vienen muchas imágenes o como la idea o como el verso y te puedo decir, ay, el cielo está incendiado. Y a lo mejor de ahí va a surgir un poema y a lo mejor al final ya ni siquiera queda ni siquiera lo del cielo está incendiado, o sea, la cosa va a ir cambiando ya cuando lo trabajas. Ahí más bien lo que me pasa con esta pasión, se puede decir, es como que viene la idea, ¿sí? O una parte de lo que se va a hacer, de donde va a surgir todo después. Pero claro que pienso que las cosas se deben trabajar y en lo personal las trabajo. Y te tardas mucho, digamos, en escribir o eres muy productiva en tu escritura. No, pues depende, o sea, hay cosas que pues nunca se sabe, ¿no? Hay poemas que son más rápidos que otros. Pocas veces me ha pasado, pero sí me ha pasado que dices, en un momento me senté y escribí este poema, un decir de, no sé, estos 10 versos. Y casi quedaron así los 10 pequeños cambios. Sí me ha pasado, pero generalmente más bien al contrario, o sea, destruyó todo y quedó poco de lo que inició, pero sirvió para iniciar. Sí, bueno, eso creo que sí es muy común en todos los escritores que realmente toman, digamos, con cierto respeto su profesión, ¿no? Sí, Es claro. decir, retomar cada vez más. Y como decían por ahí también los conocedores, ¿no? Publicamos porque ya no queremos corregir más el poema, Sí, ¿no? sí, Porque cada vez te vas alejando de sí, la idea inicial. sí. Y creo que por ahí nos lleva el poema, ¿no crees tú? El poema nos lleva por donde quiere, ¿no? Sí, hace de nosotros lo que quiere. Sí, sí. Hay que Oye, tenerles respeto. ahora, digamos, si estás hablando, ya hablamos de tu profesión y un poco de tu proceso creativo. Como complemento de tu proceso creativo, la lectura, ¿qué opinas de ello? Eh, pues a mí me gusta mucho leer. No te voy a decir que soy no te voy a decir La que soy la que lectora. quisiera ser, ¿ah? Que desde los 5 años yo leía, la verdad que no. A mí me tocó empezar a leer así ya por gusto, ya grande. Yo creo que si mal no recuerdo estaba en la prepa. Y situaciones me llevaron a de pronto, ay, hoy me quedé sola en el recreo, como dicen. Y entonces, mira, hay una biblioteca. Y me tocó empezar a agarrar libros. Recuerdo que, si mal no recuerdo, el primer libro que agarré, que leí la historia y dije, ay, o sea, es algo ¿Qué te diferente. deslumbró tal Ajá, o vez? sea, que dije, oye, leer está padre. Fue el de Michael Ende, el de Momo. Y te hablo de que te digo, tenía como 15 años. Y ya a partir de ahí sí empiezo ya a leer yo más y más y más. Y, y bueno, y ya cuando empiezas a leer y ya empiezas también a conocer más gente que también lee y así, pues ya empiezas a ver también otros autores y todo, ¿no? Porque al principio pues agarras lo que hay ahí Sí, enfrente sí. y ya después ya empiezas tú a conocer un poquito más, a tú ya buscarle un poquito más, a meterte en ese mundo. Y después, ya mucho después, es cuando llega a mí empezar a leer poemas. Ese para mí sí fue, no sé cómo explicártelo, pero
un cambio de mundo. O sea, es algo que ¿A leer nunca tu creí. primer poema? A leer el primer poema, Ok. un primer poema Sí, sí. de alguien, ¿no? De un autor. O sea, Ok. lo que yo me di cuenta leyendo poemas, es otra cosa. No sé cómo explicártelo en verdad, pero fue algo súper significativo y trascendental para mí. ¿Y cuál fue ese autor, si te acuerdas? Creo que el primer que leí fue de Jaime Sabines. Ah, muy bien. Sí. Te lo recomendaron. Ese poema, yo no, creo que ese no me lo recomendaron. Leí uno de él, le conté a una persona y esa persona me dijo, oye, pues ¿a poco ya leíste de esa persona? Leíste, por ejemplo, Espero curarme de ti. Y yo, no, a ver, déjalo leo. En ese entonces Muy flama. yo dije, no inventes, o sea, ¿cómo? De verdad, me sorprendió mucho en ese momento de mi vida. Y ya, empecé a leer otros y pues ese autor te lleva a otros, ¿no? Y sí. Sí, es como agarrar el hilito, Ajá, ¿no? exacto. Y el hilito lo vas buscando y vas encontrando pues el punto, ¿no? ¿En qué momento te das cuenta de tu voz poética? Porque bueno, uno siempre comienza siempre por imitación. Siempre uno tiene sus poetas tutelares, digámoslo así, y empiezas queriendo emular los poemas de ese poeta, ¿no? Pero ya nos dijiste Jaime Sabines, a lo mejor con el camino poético te fuiste teniendo tus propios poetas tutelares, ¿no? Esos Sí. poetas que no sueltas y que dices, quisiera escribir como este poeta, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, es verdad. Cuando conozco los poemas de Eugenio Montejo, me quedo impactada. Y fue ahí donde yo dije, yo así quiero escribir. O sea, eso es lo que es más, yo dije, no creo nunca lograrlo, ni nada, pero esa es la persona, ese es el autor que Siempre yo nos así falta el quiero alcanzar escribir. el último No, se me hace, tramo. no. Y ya, pues, también Gamoneda, bueno, si pronunció bien, pero Ocean Bong también me Ocean encanta. Pues ellos son como de los principales. Juarros me gusta mucho. Hay varios. Hombres, mujeres, pero realmente, o sea, esos que te mencioné son como de los más que agarro y vuelvo a agarrar el libro y digo, no inventes, me encantan sus poemas. Sí, no, y te sacias totalmente de estarlos completamente leyendo. Y creo que así es como... ¿Y cuándo te das cuenta de tu propia voz? Porque siempre tratas de imitar, tratas de alcanzar y tratas de llegar al poeta o al escritor, digamos, el que está en el top, ¿no? Pero... ¿cuándo te das cuenta? No lo voy a lograr, pero empiezas a crear tu propia voz. Ajá, pues yo creo que eso se podría decir fue cuando yo tomé un taller literario. En ese taller pues fue donde conocí también muchos autores, conocí muchos compañeros que también me hablaron de otros autores. O sea, fue como un taller muy nutritivo para mí. Y ahí fue donde yo empecé, porque de hecho ahí fue que la maestra nos dice, escriban un poema, ¿no? Y yo fue cuando dije, no me atrevo y dije, menos me atrevo a escribirlo y presentárselo. Me daba mucha pena, pero ahí fue. ¿Estás hablando de un taller poético? Sí, ok. Un taller literario. Pero poético. Tengo entendido que también habías hecho un taller antes, ¿no? ¿De cuento? ¿Algo así? De cuento. ¿Con quién lo hiciste ese? Con mi maestro Carlos Bustos, que en paz descanse. Ok. ¿Ese taller de qué se trataba? ¿De qué era? Ese, si mal no recuerdo, se llamaba Cómo ser escritor y no morir en el intento. Ajá. Y era de narrativa. De Carlos Bustos. Con mi maestro Carlos Bustos. Muy padre el taller. Ajá. Y yo ahí empecé a trabajar el inicio de lo que ahora sería el último libro que acabo de publicar. Ah, ya. O sea, las técnicas tal vez aprendidas con este taller de narrativa, de cuento, lo aplicaste en tu último libro. Así es. Uh-huh. ¿Qué aprendiste de tu taller de poesía, en que me mencionaste? Que pues, te digo, más que nada, yo creo que tal vez se puede decir lo que mayormente aprendí pues es que ahí fue como mi parteaguas para escribir poemas en realidad. Entonces, pues esa parte fue muy importante porque antes de eso yo más bien estaba escribiendo narrativa, más que nada. Ah, ya. O sea, antes de internarte en la poesía,
escribías cuento. Sí. Oigan, Sí, no, sí. tenemos ahorita el sonido El externo de un helicóptero. A ver si no nos bombardea. Esperemos que no. Esperemos poder acabar el. Oye, otra cosa que se me hace interesante. Escribías cuento, te metes a un taller literario de poesía, en el cual te quedaste, digamos, descubriste otro, otro mundo en la literatura que fue la poesía. No te atreviste a escribir tu primer poema, pero de ahí salió tu libro, ¿no? Sí, es decir, yo antes de ese taller escribía más bien cuento. Ah, ya. Yo ya leía poesía, poemas, pero no me animaba yo a decir, ay, aquí voy a escribir un poema. O sea, no. Cuando yo entro a ese taller, pues la maestra nos dice, pues vas a escribir un poema, mañana lo quiero, ¿no? Entonces, pues me animé, pues, ¿qué más? Y ya se lo presento y pues la verdad tuve buenos comentarios de ella y eso fue lo que me animó a seguir escribiendo. Ok. O sea, en parte pues eso me anima. Y ya me hace, te digo, con ese poema me fue muy bien, pero había que Sí. seguir escribiendo más días, más ocasiones. Entonces ella ya me va comentando y ya me va enseñando, pues, pues me va haciendo comentarios, pues, más que Ok. nada, ¿no? Y ya Te con va esos llevando de la comentarios, mano, digamos. ajá, exacto. Entonces ya con esos comentarios yo sigo y de hecho yo incluso tomé clases en su casa. Ella me ofreció que tomara clases personalizadas, ella y yo. Y te sirvió de mucho eso, me Sí, supongo, la ¿no? verdad que sí. Oye, ahora otro taller literario que hayas con Lumbreras, en el Fondo de Cultura, Sí, sí es correcto. Con el maestro Ernesto Lumbreras también tomé un en Fondo de Cultura. Ajá. Este, en Elías Nandino, si no más recuerdo, con Luz Elvira y es correcto, sí. Sí, Sí, sí. estuvimos ahí los dos. Así es. Oye, y ahora que tu experiencia en los talleres, dime. ¿O hay Eh, de chile, mole y manteca? no, pues yo creo que siempre te sirve, ¿no? Ir a un taller y trabajar. ¿Por qué? Pues estás, pues para empezar porque le das el tiempo, ¿no? Le das el tiempo a las cosas, las trabajas, tienes observaciones pues, del guía, del maestro, de los compañeros, te llevan también a conocer, eso se me hace muy, muy padre. Una de las cosas más padres que se me hacen es que te llevan a veces a conocer a otros autores que a lo mejor Claro, no sé cuánto tardaría uno en llegar a conocerlos, ¿no? Y a veces el claro, compañero claro. te dice, oye, tu voz me recuerda, o esto pasó, o así, y ya conoces a otros y a otros. Entonces, pues ya me parece que siempre está muy bien. Sí, creo que los talleres de alguna manera te empujan, o te hunden dependiendo, pero creo yo que más que nada estás ahí, ¿no? Estás en el medio, en el ambiente, que de alguna manera pues te van llevando, ¿no? Te van jalando y creo que es hasta cierto punto un crecimiento, ¿no? Claro, sí, y aparte pues ahora sí que es trabajar ¿cómo dicen? Pues tu trabajo, ¿no? O sea, nada. Tallerearlo, como le Sí, llaman. pero a lo que voy es que tú lleves independiente, o sea, como hacer algo muy profesional, es lo que trato de decir. O sea, tú llevas tu trabajo y sobre tu obra es lo que los comentarios y todo, pues, Claro, claro. en Sí, ese bueno, sentido. creo yo que esa es la parte fundamental de quien toma en serio su papel, ¿no? Cuando realmente te toca la escritura, te toca, es cuando tú realmente eres tocada, digámoslo, por, por las musas, entre comillas, si tú quieres, llegas a saber que tienes un papel fundamental que crear, ¿no? Que desarrollar, independientemente de lo que hay alrededor, independientemente de talleres, independientemente de amistades, amigos, libros, escrituras o publicaciones, hay un deber, digamos, moral, si se puede decir así, del escritor en hacer algo con cierta dignidad, ¿no? ¿No te parece? Sí, claro, sí, sí, sí. Oye, y ahora, si gustas, nos compartes algo de tu primer libro, Sí, claro. Cielo que cae de golpe. Sí, sí, claro que sí. Por cierto, ¿por qué el título? Eh, pues creo que tiene que ver
con muchos poemas que van a encontrar en el libro, más que nada. Pues a ver, les voy a compartir este poema. Perdón. El frío te llega hasta los huesos. Recorres el laberinto a contratiempo. Aquí sobran gritos sin voz, ecos que pertenecen a todos. En tiempos de indiferencia, habrá que entrenar los pies para crear hondas huellas. El cuerpo solo es figura de arena, pero la mente no claudica. Nos gestamos a la trémula luz de una vela y sin embargo tú nos vomitas a todos. Ay, muy bonito. Oye, parece ser que es tu primera publicación, ahora sí ya digamos formal, tu libro. Cuéntame los poemas, básicamente, ¿qué línea llevan? Todos los poemas, o todo el libro. Pues mira, de aquí salen muchos poemas que están publicados aquí, fueron como pues ahora sí que te digo, sale este poema de que en este caso la maestra nos pedía, hazme un poema que hable de esto. Una vez me dijo, no, hazme un poema que hable de la noche y no menciones para nada la palabra noche, ¿sí? O no menciones para nada pues ni la palabra oscuro, no menciones. Y sí, exacto, fue un gran reto y lo hago. Y te comento, ese fue el primer poema que presento. Igual si quieres se los puedo compartir. Sí, claro, por favor. Ese fue el primer poema que yo le presento a la maestra y que la verdad pues sí, me fue muy bien y eso también me sirvió de impulso a poder hacer otros porque la verdad lo hice con mucho temor a hacer algo completamente nuevo. Uh-huh. Mira, te lo voy a leer. Ya vienen al galope tus caballos, retumban las pisadas en mis grietas. Me impulso con los pies hacia la luna que intenta descifrar las entretelas. Ya viene tu silencio de alaridos, hierve la memoria de las muertas. Aún la más pequeña es aguanieve que llora en el ombligo. Hoy no me ajustarán las sombras para esconder delirios. Eterna y tormentosa, veneno que se bebe en el suplicio. Debo expandir el salto que ilumine las manos con que reescribiré tus horas. Muy, muy bonitas imágenes, muy hermoso. Gracias. Sin embargo, sí tienes elementos nocturnos, por lo cual has mencionado la noche sin decirla, ¿no? Sí, o sea, ya vienen al galope tus caballos, ya viene la noche, ¿no? Y bueno, ya empieza ahí. Sí. Con estos elementos, ¿no? De nocturnos. Oye, hace un momento que te preguntaba sobre este libro, me decías que para ti ha sido dentro de tus 3 libros el más honesto. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué el más honesto? Ajá, bueno, los 3 libros han sido honestos. Pero este más. Yo siento que es como... Ay, ¿cómo te diré? Como si hubiera estado guardando muchas cosas y que en un momento dado cuando yo empiezo, o sea, yo antes de este libro pues es el primero, no había escrito ningún otro, entonces en yo como, de hecho me pasó que yo tenía como una cantidad de poemas, ¿no? Y me dicen, para hacer el libro haz otros tantos poemas para que el libro quede de tantos, ¿no? De 60, un ejemplo. Entonces yo me acuerdo que dije, no voy a poder porque yo por decirte, estos 40 que tengo los he llevado con calma. Ajá. Y me estás pidiendo que saque 20 pues en una fecha y yo pues ahora sí que yo no trabajo así, ¿verdad? Como dicen. Sobre pedido. Sí, la verdad. Entonces yo dije, yo no voy a poner, bueno, yo no sé si estoy bien o estoy mal, ¿verdad? Pero yo te comento que yo sí dije, pues no, yo no puedo sacar en tantos días esos poemas porque no sé si los voy a poder sacar, o sea, no puedo apresurarlo y pues, lo que sea, y complétale, y no, entonces, y lo que me pasa es que me pongo a trabajar, afortunadamente tenía el tiempo en ese entonces para así yo, pues, se puede decir casi trabajar todo el día, mis poemas. ¿No trabajabas? Pues, no, vamos a decir que no. Entonces, tenía el tiempo más que nada, y bueno, aparte pues no tenía hijos, no estaba casada, entonces sí, los empiezo a trabajar y ándale que hago los poemas que necesitaba
y muchos más. Entonces a lo que voy es a que como que material interno había, ¿no? Sí. Y te digo, ya había tiempo para ese material interno, por llamarlo de una manera, trabajarlo. Entonces, pero esto de que me preguntas de la honestidad es porque siento que tanto material interno salió para trabajar que ahora sí que hay poemas que hablan de la infancia, poemas que hablan como de las situaciones más duras que he tenido en la vida, las que he visto, como que todo eso. Entonces yo siento que sí salió mucho, muy mío, que te digo, no quiere decir por eso que no esté trabajado, que hay, ahora sí que toda la catarsis ahí te la plasmé en el libro, no, o sea, no, o sí, pero trabajada, Okay. ¿sí? Entonces, y por eso le digo que es muy honesto eso que te contaba, porque ya los siguientes libros sí los hice más como una temática de decir, este libro que voy a hacer va a hablar específicamente de este tema, y esa es la columna vertebral, y de ahí van a surgir todos los poemas. Uh-huh. En cambio, este primer libro, pues fue como que de todo, por así decirlo. Claro. Oye, y digo, incluso sí vi el proceso de este libro. Y creo que me comentabas que te pasaste casi toda la noche intentando escribir estos 20 poemas, pero hay algo que me comentaste, que tuviste que parar porque ahora sí, digamos, psicológicamente te estabas vaciando, estabas volcando toda tu catarsis en él, que fue algo quizá algo aterrador incluso, ¿no? Me llegas a comentar. Sí, pues la verdad que creo que ya lo he comentado contigo precisamente. Yo creo que este libro, por muchas razones, le dediqué mucho tiempo a construirlo. Tal vez no un periodo muy largo, o sea, no años, sino más bien que el tiempo que le dediqué fue muy intenso. O sea, de repente hubo un periodo que yo estaba viviendo sola y básicamente yo podía dedicarme todo el día al libro y lo hacía. Entonces de repente se te olvida incluso comer. pues sí, o sea, salir a comer, o dices, me puedo dormir a la hora que sea, pues, o sea, estoy sola, hago lo que quiera. Y me volqué mucho en el libro, y yo creo que pues es sano no hacer eso. O sea, pues la verdad, ¿no? Bueno, te digo, mi opinión personal, ¿no? Pero cualquier cosa, pues hay que dedicarle, pues, ciertas horas para no perder otros puntos prioritarios de la vida y de la salud mental, ¿no? Y salir, pues... Y parar un poco. Sí. Y también incluso, como dicen, para que te despegues un poco del libro y no vayas a estar como muy sesgada, porque pues ya cuando le dedicaste todo el día, toda la noche, pues ya no... Sí, te apasionas a tal grado de que la pasión te lleva por rumbos que no van. Ahora, creo que esa parte es fundamental porque decía por ahí Juan José Arreola que lo importante es la inocencia en el sentido primigenio de lo que el hombre tiene y quiere expresar, ¿no? Y independientemente de todo lo que hay alrededor, y creo que eso supongo pasó con Cielo que cae de golpe, ¿no? Ahora, hablamos de tu segunda publicación, que fue Bajo tu hojarasca la luz. Bajo tu hojarasca la luz, por Tefamar Ediciones. Y ahí, ¿qué me cuentas? Porque más que nada es una plaquetita, ¿no? Así es. Sí, bueno, pues este ya viene siendo como un compendio de diferentes poemas. Y igual, o sea, este tiene como también diferentes temáticas. En este libro, por ejemplo, yo me acuerdo que estaba trabajando ya en ese entonces, bueno, colaborando con una revista literaria. ¿Doble Voz? Doble Voz, así es, de la Ciudad de México, y estaba colaborando con el área de poesía, y algunos poemas que están aquí, por ejemplo, fueron poemas que se publicaron en esa revista. Ah, sí, lo recuerdo. Sí, no sé si gustes que lea alguno. Sí, por favor. Mira. A ver qué nos vas a leer. Voy a leer que lo titulé Hay pasos. Hay pasos que astillan, duelen, pesan. Nos marcan como comprender que aquel deseo de infancia jamás podrá ser. Algunos pasos son una posguerra, entre caídas, extravío y vértigo. Algunos son manos que nos sujetan el rostro y nos señalan un punto final. Algunos pasos duran años y otros instantes.
Algunos son fuertes y responden como si hubieran caminado con nosotros desde tiempos inmemorables. Entonces entendemos al río, tranquilo, libre de teorías y anhelos. Entendemos a nuestros padres, hijos, hermanos, a la amapola, el día y la noche como una suerte de revelación. Algunos pasos no son, nunca existieron, o abrieron su compás en otra parte. Ah, qué bonito. Qué bonito. Casi no tiene la misma línea que el otro anterior, ¿verdad? Ya son un tanto diferentes. Sí, son ¿no? ya muy diferentes, sí. ¿Nos compartes otro pequeño, si gustas? Sí, claro. A ver, bueno. Un segundo, no me preparé, no se crean, ahí va. Se nota. Voy a leer este está basado en una experiencia. A ver. Ahí va. Estado de shock. Inicio con un epígrafe de Jaime Sabines. Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo. Jaime Sabines. La ciudad fue sacudida dentro de su insaciable piel. Qué horas más dolorosas cuando el tren de temprana muerte saturó sus vagones de ceniza y sonrisas frágiles. Aún en mi inevitable mutismo, mis vecinos me dieron la mano. Buscamos a nuestros hijos sin mirar a Dios, porque en el escombro no hay tiempo para entender. Estado de shock, decían. Recogí la historia de mi vida y en las noches antes de dormir, surcí las plegarias que aún palpitaban, pero ya no cabían en la casa. Muy bien. No, si no mal me equivoco en la interpretación, ¿pudiera ser en la época de la pandemia? ¿Salió estos poemas? Que ¿O este poema? Sí, pero no, o sea, específicamente este poema, es de un compañero me contó una historia de cómo él, pues desafortunadamente perdió a su familia en un temblor. Ah, ya. Y a raíz de eso, yo escribí este poema hablando pues del estado de shock. Oye, pues sí están muy interesantes los libros, tus dos publicaciones y el último que hace poco lo presentamos, ¿no? Incluso. Así es, sí. Tanto en La Rueda como en Osa. Sí, lleva 2 presentaciones y pues sí es reciente este libro de narrativa. Ahora, este tercer libro tuyo es otra variante más, tal vez, de tu trabajo, porque ya no es poesía, ¿no? Ya no son poemas. Ahora es una narrativa, es un cuento que pues habla de la infancia, ¿no? Pareciera que el título habla de un libro infantil, digamos a un público infantil, pero no lo es, ¿no? Cuéntanos de Casa Hogar, desde el título. Sí, pues mira, Casa Hogar es un libro más bien dirigido a un público adulto, ¿sí? Como yo les he comentado, sí lo pueden leer, a lo mejor sí lo puede leer un niño, sobre todo en compañía de sus papás, ¿no? Ahora sí con la correcta guía, pero la verdad está dirigido principalmente a un público de adultos. Es un libro que trata sobre niños que estuvieron en una casa hogar y de hecho a mí me tocó, o sea, yo este libro lo quise hacer porque yo estuve trabajando con esos niños. Cuando yo estudié la carrera de psicología y me toca hacer el servicio social, elijo ir a esta casa hogar. Ajá. Entonces yo conozco a estos pequeños, sus historias, el por qué están ahí, trabajo con ellos e incluso después termino el servicio social y yo me quedo en esa casa hogar como, primero me ofrecen trabajo, me quedo trabajando y después, por razones, decido dejar de trabajar y quedarme como voluntaria. Y de ahí surge el querer publicar este libro, o más que publicar este libro, de ahí surge el querer escribir estas historias, esa necesidad de escribir estas historias, ¿sí? Entonces yo me empiezo a apoyar en mi profesor para sacar el capítulo, vamos a decir antes, hay un capítulo que da inicio a que ya salgan los otros, ¿no? Uh-huh. En la columna vertebral, este niño llamado Eddie,
que en él es un niño que pues en él se basan, digamos, todas las historias. Hay historias de otros niños, pero todos giran, por decirlo así, alrededor de este niño, ¿no? Entonces, son cuentos, son 11, Ajá. me parece, 11 capítulos. Cada uno tiene el título del nombre de un pequeño niño. de ahí de la casa hogar, ajá. Y pues, ¿qué te puedo decir? Es un libro ficción, realidad. Hay cosas ficcionadas, hay mucho de realidad. Hay también como una, decirlo, no sé decirlo, como una queja de mi parte al escribir este libro, como diciendo, miren hacia la infancia, ¿no? Los niños Ujú. están viviendo realidades pues muy duras. Digo que se sabe, pero no porque ya lo sabemos todos, es como de, bueno, pues cosas que pasan, ¿no? Claro. Ay, ojalá pudiéramos como de veras seguir mirando y ver qué podemos hacer. No es un libro de denuncia, ¿verdad? Por supuesto. O... Pues no, y sí, o sea, digo, cada quien va a leer el libro y va a tomarlo como quiera. En algunos tal vez va a despertar algo, en otros no. Pero sí la idea es esa. ¿Tú crees que sea una práctica común, digamos, lo que tú viviste en esa casa hogar que te dio para escribir el libro? En las demás casas hogares, hospicios o como le llamemos? Bueno, yo creo que claro, es difícil. Los niños que llegan a una casa hogar pues llegan en condiciones, son niños que han vivido, pues por algo están ahí, Sí, ¿verdad? claro. O sea, los retiran de sus hogares por negligencia de parte de los padres, por maltrato, por abandono, por uso de sustancias, por mil razones. Entonces son niños que llegan en una situación difícil y estar ahí, vamos, pues las auxiliares, psicólogas, maestras, guías, Ajá. las cuidadoras, quienes están al frente de ellos, pues sí, no es fácil, yo lo vi, y de veras que a veces uno no sabe qué hacer, como aunque tengas la carrera, lo que sea, dices, híjole, ante esta situación, ¿qué hago? Claro. Y a lo mejor uno quiere hacer de veras lo mejor para el niño y aún así pues no sabe si estás haciendo lo mejor, si lo que haces va a ser lo mejor al final de cuentas para él. Pero pues también hay otras cosas donde yo veo que sí falta más preparación, o sea, y que Ok. se pudieran incorporar situaciones, herramientas, vamos a decir. Por ejemplo, a mí se me hace muy importante trabajar con los niños las herramientas de la resiliencia, por Claro. ejemplo. Ujú. Y este libro también habla de eso, o sea, también habla de cómo algunos personajes de aquí pueden ayudar a otros niños. Por eso digamos, el subtítulo, ¿no? La infancia que sobrevive. Aún en Ajá. medio de esas circunstancias, el niño pues sale adelante como todo en la vida, ¿no? Oye, creo que tardaste tiempo en escribir el libro, ¿no? Ya lo tenías, digamos, ahora sí en el horno, pero no lo sacabas. No, tardaste años, pues, en haberlo. ¿Por qué tardaste tanto en publicarlo? Sí, te digo, Bueno, tomando en cuenta que son publicaciones personales y también cuestan, ¿no? salvo ese pequeño detalle. Pues te comento, o sea, el capítulo del que salen todos los demás, que viene siendo Eddie y la casa hogar, lo trabajé con mi maestro, que en paz descanse, y el capítulo quedó muy bien, y yo dije, sí, de aquí ya los otros, ¿no? Y yo ya tenía la idea, incluso yo ya tenía los nombres del capítulo 2 se va a llamar así, el 3 se va a llamar así, y va a tratar de esto. Pero bueno, entre eso y ya escribirlo y que lo que esté te convenza y eso, pues ya hay una distancia. Y pues como ya no me pude apoyar también en mi maestro, como que un tiempo cerré eso. Dije, Ya. no, dije ya, así. Y así quedó. Pero con el tiempo sí viene de nuevo esto de no es que yo necesito, o sea, no importa que lo conozcan pocas personas o Sí. muchas, no importa, pero es algo que sí creo yo que quiero que quede plasmado. Ok. Pero bueno, al final de cuentas salió con todo esto del tiempo y lo fuiste afinando. Ahora me pregunto yo, por ejemplo, tú me comentas que el libro en parte lo tomas de la realidad, pero está ficcionado también. Cambias los nombres, no sé si los lugares o fechas. ¿Con qué propósito? ¿De proteger, Sí, digamos, la confidencialidad confidencialidad, del sí, niño sí, o...? claro.
Sí, pues principalmente no, o sea, los nombres están cambiados. Bueno, el lugar donde es la casa hogar no lo menciono. Bueno, sí, sí hay allá casa hogar, la fortaleza, pero en realidad pues no, nada que ver, no se llama así. No, no. Todo eso más que nada pues sí por los niños. Ajá. Por los niños es que cambio todos esos datos. Y sí, hay mucha ficción y te digo, hay mucha realidad, Pero pero... toda esta ficción está enrolado en el objetivo, ¿no? Que Exacto, es lo que los exactamente. niños vivieron y sus fantasías, ¿no? Porque los Sí. niños, claro, nos enseñan la vida incluso, ¿no? Sí, y que son las necesidades de los niños, ¿no? Es decir, pues todos tenemos como seres humanos las mismas necesidades, todos necesitamos seguridad, protección, cercanía, todo eso. Claro. Entonces, ahora sí que estas o otras historias, pero las necesidades son las mismas. Ahora, hablando ya físicamente del libro, bueno, a mí se me hace un libro que está muy bonito. La portada es un oso abandonado, un osito, digamos, maltratado. Está hecho por Armaño Editores y Tefamar Ediciones. Y el libro tiene ciertas características que te dan una idea de que lo que trata. Por ejemplo, un hilo rojo alrededor del oso, del osito. Y creo que pues eso dio más fortalecimiento, digamos, a la idea, ¿no? Sí, sí, y también por eso la gente a veces ve el osito y puede pensar que es un libro infantil, también por lo mismo. Ok. Pero, Oye, pero pues no, más bien el osito viene siendo como, porque está es, maltratado, ¿no? sí, y es como, pues los niños tienen como sus objetos transicionales, ¿no? Entonces aquí este osito representa eso, el objeto transicional de uno de los niños, y se le puso extra ese hilo rojo, que también es por uno de los cuentos del Ah, ya, libro, sí. Sí, sí. sí, donde ese hilo pues tiene un significado muy, muy fuerte. Y claro, lo que me gustó a mí también del libro es que los dibujitos son de nuestra niña, ¿no? De Mita, y que salieron pues muy bonitos. Sí, los dibujos, sí es verdad. Qué bueno que lo mencionas. Cada capítulo, cuando inicia el capítulo, digamos una hoja antes, hay un dibujo. Esos dibujos los hizo nuestra hija, que tiene 8 años, que siempre le ha gustado dibujar y que quiso involucrarse en el libro. Y pues se nos hizo muy, muy padre, sobre todo porque pues estás hablando de la infancia, entonces qué bonito que ella Que pueda. va ahí acompañado Sí, de y además también integrándose. lo quisimos hacer porque la idea fue que entre cuento y cuento hubiera un respirar, o sea, Ah, que ya. pudieras, que el lector pudiera terminar un cuento y parar y tomar aire. Sí, entonces iba a ser una hoja de color o una hoja blanca, sí, iba a haber algo que separara. O Incluso en un un momento, título. sí, o en un momento dado pensé un verso, un poema, pero quedamos a final de cuentas que lo mejor para respirar realmente era el dibujo. Ver el dibujo y el Sí, antesala al siguiente capítulo, ¿no? así es correcto. Ujú. ¿Quieres compartirnos algún cuento breve o un fragmento, lo que gustes? Sí, voy a, pues voy a leer lo que es la entrada al libro y ya para que si alguien dice suena bien, ya pueda Te lo pida. adquirir. Exacto, ¿sí? Bueno, entonces dice Eddie y la casa hogar. Eddie llegó por su propio pie. No traía mochila, ni juguetes, ni nadie que preguntara por él. Solo una mirada grande como el mar y un nombre que repetía en voz baja por si se le olvidaba el suyo. La institución le dio asilo y así comenzó la investigación de su caso. No sabían de dónde venía exactamente. Él hablaba de barcos, de peces de colores, de castillos de arena y de una mamá que cantaba mucho con los ojos cerrados. Desde entonces, Eddie vive en la casa hogar La Fortaleza, una casona antigua que a él le parece mágica. Tiene una alberca y le encanta mirarla. Parece que le susurra cosas. También hay una palmera que le recuerda las películas que vio alguna vez con su mamá. Aquí las casas también guardan secretos, dice Eddie cuando camina entre los muros. A veces se queda quieto, observando los rincones, con esa expresión suya que mezcla sospecha y ternura. Le gusta jugar con Soda, el perro del albergue, y formar castillos de lodo que luego destruye a patadas. Le gusta escribir cuentos y esconderlos.
Le disgusta, en cambio, el muro de piedras que rodea el albergue. Dice que es como si las cuidadoras de la casa tuvieran miedo de que se escaparan los secretos. Juan fue un gran amigo para Eddie. Con él compartía pizza, tazos y secretos. Juan le contó la técnica de meter tierra en las latas que juntaran en el camino a cualquier lado. Así las latas pesarían más y podrían venderlas por más dinero. No olvides pisarlas bien, decía Juan. Y Eddie se reía como si eso fuera el secreto más valioso del mundo. Pero Juan ya no está. Dicen que se escapó para buscar a su papá. Dicen que lo encontró, pero no lo aceptó y ahora está en otro albergue. Desde entonces, Eddie piensa mucho en Juan. Algunos niños están enojados con Eddie. Le llaman mentiroso por todo lo que cuenta. Las cuidadoras se molestan porque lo han visto tomar dulces y comida sin pedirla. Cuando lo castigan por comer de más, él se defiende. Tengo hambre, estoy en mi crecimiento. Pero no puedes tener hambre todo el tiempo, le dicen ellas. Le gusta abrazarse al abdomen de los visitantes cuando van a verlos. A la directora le ha pedido con insistencia que lo lleve al mar. Mi mamá dijo que un día me llevaría al mar. ¿Puedes llevarme tú?, le preguntó. Varios niños escucharon una vez esa petición y a la directora responderle que sí, que un día lo llevaría. Desde entonces muchos dejaron de jugar con él, porque les parecía muy injusto que Eddie fuera su favorito, o así lo mencionaron. Eddie tiene 10 años, su cabello es lacio y sus ojos castaños oscuros. Sus párpados caen un poco, como si siempre estuvieran a punto de soñar. Su mirada es, sin embargo, luminosa, intensa, viva. Dentro de sus ojos parece que se están inventando cosas todo el tiempo. Tiene los dientes grandes, llenos de manchas e historias, y los bolsillos con dibujos de barcos, sirenas, peces y lunas. Está diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad. Nunca puede estarse sentado, dicen las cuidadoras. Pero nadie le ha diagnosticado su imaginación, que aún está intacta, viva, fértil. Ya traigo 10 años, dice, como si los años fueran algo que se cargara en la espalda. Hace unos días, Eddie fue castigado. A la hora de rezar el rosario, no quiso levantarse de su litera. Deseaba conocer el final del cuento que leía. Ya desesperada, la cuidadora dijo, déjenlo, está loquito. Eddie se enojó mucho por esas palabras y empezó a arrojar todo cuanto vio a su alrededor. Así que fue separado de su libro y llevado al cuarto de la reflexión. Esa noche Eddie tuvo de nuevo ese sueño, el que se repite desde que no ve a su mamá, pero ahora era más intenso que nunca. Él y su mamá viajaban en un barco. Ella saca a los peces más grandes del agua, son fascinantes por sus colores, los ordena con mucho cuidado y luego se sonríen el uno al otro en total complicidad. Mamá se acerca demasiado a la orilla para sacar al pez más grande y entonces cae al mar. Eddie se asoma rápidamente y su mamá lo jala hacia ella con todas sus fuerzas. Él no siente miedo porque ella está ahí, cantándole cara a cara, el mismo canto que ha escuchado desde que lo arrullaba en su cuna, y no puede pensar en nada más. Ese canto ahora lo invade todo. Esa noche, en el albergue, su compañero de litera se despierta y ve que Eddie se ha ido. Corre a avisar a las cuidadoras, pero ellas invocan la regla de oro del albergue. Quien se escapa de la casa hogar no tiene derecho a volver. Eddie está frente al agua y poco a poco se adentra en ella. Comienza a nadar y cada vez el tiempo es más lento y sus brazos y pies se van cansando. Sin embargo, él está embebecido, hipnotizado por esos bellos sonidos. ¿Qué nos dicen las sirenas con su canto? Ese es un misterio, pero dicen que hay un canto especial a la justa medida de cada uno de nosotros. Eddie deja de moverse y la oscuridad del agua ya no pesa, se ha vuelto liviana. Se convierte en un campo de estrellas calladas, la nada, el punto cero, un lugar donde no duele ser niño. Tras flotar lo que pareciera siglos, Eddie abre los ojos y descubre un universo blando, sin bordes. Por fin ya no tiene hambre ni frío, y mucho mejor, no tiene incertidumbre alguna, la armonía es total. Entonces se redescubre con cabeza y manos, y en lugar de piernas hay una especie de cola luminosa. Después de todo, hay un punto secreto en la existencia donde todos somos sirenas o tritones. Eddie sonríe, abre los brazos como quien abraza el silencio.
y justo ahí donde todo termina, comienza a nacer de nuevo. Oye, muy triste, ¿no? Ese es el inicio, ese es Demasiado. el inicio y el final de todo el libro. Del libro. Así es, pues. Oye, y la experiencia que te da el haber, no solamente publicado este libro y haberte, digamos, ahora sí también vaciado, ¿no? De esta narración y de todos tus poemas, ¿qué esperas más adelante en tu trabajo? Pues ¿Estás preparando algo nuevo? sí, ay, perdone, me quedé en el cuento. Sí. Ay, sí. Sí, sí, sí. Bueno, digo, con respecto a este libro, la verdad sí quisiera que llevarlo a más lugares. O sea, Ya. sí, sí es como muy importante. Digo, ahorita que leí el cuento, dije, ay, sí. No fue fácil, No, sí, pero claro se logró. que sí impacta. Y ya que si hay algo nuevo, sí estoy trabajando unos poemas nuevos que surgen quiero trabajar sobre sobre una fecha, digamos, especial, ¿no? Que, bueno, a ver, lo voy a contar así, A ver, sí. como, por ejemplo, cuando hay una canción que me encanta, ¿no? De Joaquín Sabina que se llama ¿Quién me ha robado el mes de abril? Ya. No sé, me gusta mucho desde hace 1000 años. Entonces, me he fijado también que hay como poetas y todo que escriben abril. Eliot. Ajá, entonces Abril me es el llamó la mes más atención. cruel, Me llamó la atención y dije, ay, voy a escribir yo sobre... sobre el mes de abril. Y que no falta, ¿no? Que también me han pasado eventos en abril, entonces dije, ya sé. Dije, voy a empezar y quiero hacer ese libro o ese compendio de poemas, que sí la columna sea abril, o sea, todo sobre ese mes. Y sí, y así he estado trabajando, tengo ya varios poemas y iba a traer algunos, pero se me olvidó. Ok, no hay problema. Pero todavía lo estás preparando, ¿no? Sí, eso. Estefi, Tengo que tardar. algo que nos quieras agregar más acerca de en Sauce de Cristal. No, pues gracias por invitarme. Nada, pues muchísimas gracias. Qué bueno que se haga esto y que sigan viniendo muchas personas. La idea es platicar y charlar con escritores que de alguna manera es también dar voz a quien muchas veces los tenemos en otro lado y no se les da voz, ¿no? Y esta es la idea de Sauce de Cristal, llevar la voz de autores en el underground, ahora sí, por así decirlo, que ahora nos salimos del lugar de costumbre, pero pues agradecido con tu presencia, con tu trabajo y con tus expectativas pues de escritora y con todo lo que encierra. Pues Estefanía, gracias y nos despedimos. No, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.